Ahora vamos a aprender a usar los otros tres tipos de búsqueda avanzada de logos. Abrimos el panel de búsqueda y vamos a ver cómo funciona la búsqueda tipo cláusula. Cuando estudiábamos la búsqueda tipo Biblia, veíamos que podíamos escribir en este recuadro la palabra que queríamos buscar y logos nos encontraba todos los versículos en los que aparecía esa palabra. Pero la búsqueda tipo cláusula va a encontrar esa palabra o concepto incluso cuando no aparece como tal en el versículo. En este tipo de búsqueda vamos a tener que tener una precaución adicional, y es que el campo de búsqueda se va a limitar o bien a la Biblia hebrea Lesham para buscar palabras del Antiguo Testamento, o el recurso llamado Nuevo Testamento griego para aquellas palabras que pertenecen al Nuevo Testamento. Vemos que Logos nos hace algunas sugerencias de búsqueda. Si queremos buscar a Moisés como persona, incluso cuando la palabra Moisés no aparece en el versículo, elegiremos esta opción. Vamos a ver cómo funciona. Hago clic aquí, se me pone aquí la búsqueda y hago clic en la búsqueda, en la flecha para buscar. Se nos muestran los resultados de esta Biblia, pero como la mayoría de nosotros no conocemos el hebreo, vamos a agregar otra versión que nos permita ver exactamente a qué versículos en español se corresponde. En este caso voy a elegir la Reina Valera del 60 para que me aparezca aquí en paralelo junto con la hebrea. De forma que vemos aquí en Éxodo 2, versículo 2, que dice que una mujer concibió y dio a luz un hijo. Claro, ese hijo se trata de Moisés. Aunque la palabra Moisés no aparece, nos lo está encontrando. Además aparece varias veces. ¿Por qué? Porque cuando aquí dice viéndole, este le hace referencia a Moisés. Y cuando dice que era hermoso, ¿quién era hermoso? Moisés. Por lo tanto, vemos que un mismo versículo aparece varias veces porque se hace referencia a Moisés en 3 ocasiones. Cuando vemos este otro versículo, cuando la abrió, vio al niño, este niño hace referencia a Moisés. Como veis, la búsqueda cláusula me está encontrando todos los versículos de la Biblia referidos a Moisés como persona, incluso cuando no se le menciona por su nombre. Otro ejemplo de la búsqueda de cláusula es cuando queremos buscar, por ejemplo, cosas o lugares. Si yo pongo la palabra cosa, dinero, dejo que Logos me sugiera y elijo la que más se aproxime a mi tipo de búsqueda, que en este caso sería la primera. Hago clic en la flecha de buscar y vemos que este primer versículo, en Génesis 17, dice que a la edad de 8 días iba a ser circuncidado y comprado por dinero. Si yo quisiera hacer esta búsqueda en el Nuevo Testamento, porque quiero estudiar cómo trata el Nuevo Testamento el tema del dinero, en lugar de elegir la Biblia hebrea Lesham, voy a buscar el Nuevo Testamento griego. Repito la búsqueda y entonces vemos que, por ejemplo, en Mateo 5:26 se dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta palabra, sin ser dinero como tal, hace referencia a dinero. Lo mismo dice el siguiente versículo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, no refiriéndose a ellos como metales, sino como dinero, como método de pago. Lo mismo en este otro: no se venden 2 pajarillos por 1/4. Todo esto son referencias al dinero, tributo, denario, sin que aparezca la palabra dinero como tal. Otro ejemplo de búsqueda tipo cláusula para lugares: lugar, Israel. ¿Dónde quiero buscar? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? Pues en el Antiguo. Cambio a la Biblia hebrea Lesham, hago clic en la búsqueda y vemos que aparecerá lugar como Israel, los esparciré en Israel, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y esta palabra tierra hace referencia a Israel. En tu tierra no habitarán, se refiere a los cananeos que tenían que ser expulsados de su tierra, y esta tierra de nuevo es Israel, aunque no aparezca como tal la palabra. Bueno, creo que con estos ejemplos para las búsquedas sencillas es suficiente. Vamos a comprobar cómo podemos complicar la cosa un poquito más. Yo puedo hacer una búsqueda de cláusula en la que el sujeto de la oración sea, por ejemplo, David, el rey David. De todas las opciones que me ofrece Logos, elijo la primera. Y que además el verbo sea, por ejemplo, matar. De esta manera voy a buscar
por supuesto en el Antiguo Testamento, todas aquellas ocasiones en las que David como sujeto lo que va a hacer es matar. Hago clic en la búsqueda y vemos que su primer encuentro con Goliat habla precisamente de quien venciere a este filisteo, se refiere a matar, está relacionada con la búsqueda que estamos haciendo. O este otro versículo que dice, ya fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. De forma que encontraremos todos los versículos en los que David mató a algo o a alguien. Otro tipo de búsqueda podría ser cuando el sujeto es Saúl. El hijo aquí de todos estos Saúl es el que me interesa, Saúl, rey de Israel. Y como verbo lo que hacía era perseguir a alguien. Perseguir. Elijo esta opción, hago clic en la flecha y me aparecen los 4 versículos en los que Saúl persigue a alguien. Bueno, pues como veis, la búsqueda cláusula nos permite hacer búsquedas más complejas y buscar palabras incluso cuando esas palabras no aparecen como tal en el versículo. Ahora voy a hablaros de la búsqueda morfológica. La búsqueda morfológica hace referencia a la forma que tiene la palabra. Las palabras tienen forma, por ejemplo, femenina, masculina, singular, plural. En el caso de los verbos puede tener forma presente, pasado, futuro, primera persona del singular, segunda persona del plural, etc. Por lo tanto, vamos a buscar palabras en función de la forma que tienen. En primer lugar, nos sugiere que para escribir palabras en griego vamos a tener que escribir G2.H o H para el hebreo, o bien el signo de arroba cuando vamos a buscar una palabra exactamente por la forma que queremos que tenga. También de nuevo nos hace algunas sugerencias. ¿Quieres buscar el lema logos para ver cómo ha sido traducido en la Biblia? ¿Quieres buscar una frase exacta en griego? Escríbela entre comillas. ¿Quieres buscar todas aquellas palabras que son sustantivos de nombre en singular masculino? Utiliza este símbolo. Y de nuevo podemos buscar incluso palabras que han sido traducidas de una determinada manera o palabras que no han sido traducidas de una determinada manera. Como esto muy intuitivo no es, Logos 8 ha habilitado aquí en el menú lateral unas plantillas de búsqueda que nos van a facilitar este tipo de búsquedas. Por ejemplo, yo quiero buscar todos aquellos casos en los que la palabra logos ha sido traducida como palabra. Elijo esta opción, se me abre un recuadro de búsqueda y yo aquí escribo G, porque estamos en griego, logos, cuando ha sido traducida exactamente como palabra. Le doy a buscar y me aparecen 266 resultados donde la palabra logos ha sido traducida como palabra, ya sea en singular o en plural. Pero también podríamos buscar todas aquellas ocasiones en las que la palabra logos no ha sido traducida tal cual como palabra. En ese caso usaríamos esta otra opción, palabra griega no traducida como. De nuevo, escogemos la G para el griego, logos, pero cuando no ha sido traducida como palabra. Le damos a buscar y vemos que, por ejemplo, en Mateo habla de preguntar. Aquí la palabra que subyace en el original no es la palabra literalmente pregunta, sino el logos. Divulgar el hecho, divulgar la palabra. O en Juan, cuando nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que subyace en el griego original no es verbo, sino logos. Pues bien, la búsqueda morfológica nos va a permitir buscar todas estas palabras, pero tendremos que hacerlo siempre en una Biblia que disponga del interlineal inverso, ya que esas Biblias han sido catalogadas según sus palabras en el original. Os recuerdo que las Biblias que disponen el interlineal inverso son la Reina Valera revisada de 1960, que dispone de interlineal inverso tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo, la Biblia de las Américas, que también tiene interlineal para el Antiguo y para el Nuevo, y la Nueva Versión Internacional, que solamente tiene interlineal inverso para el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si buscamos frases que pertenecen al Antiguo, no nos lo va a encontrar. Bien, por último,
Si el tipo de búsqueda morfológica que nosotros queremos hacer no se encuentra entre estas sugerencias de plantillas de búsqueda, podemos hacerlas manualmente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero buscar todas las órdenes que se nos da en el Nuevo Testamento, lo que yo estoy buscando son un tipo concreto de verbos, los verbos que están en imperativo. Por lo tanto, voy a hacer una búsqueda morfológica, por lo tanto tengo que escribir la palabra arroba y luego nos pregunta ¿qué estás buscando? ¿Palabras en griego, en arameo o en hebreo? En este caso, como las quiero buscar del Nuevo Testamento, me interesa el griego, por lo tanto elijo esta opción. A continuación, Logos me pregunta ¿qué estás buscando? ¿Un adverbio, una conjunción, un artículo, un adjetivo, un sustantivo? En mi caso, lo que estoy buscando es un verbo. Y a continuación me salen las opciones de ese verbo. ¿Qué tipo de verbo estoy buscando? ¿Un verbo en presente? ¿Un verbo en activo? Pero sobre todo estoy buscando un verbo que está en imperativo, que es como se nos dan las órdenes. Y los verbos en imperativo pueden dirigirse a la tercera persona, vosotros o él, o a la segunda persona. Voy a buscar, por ejemplo, las órdenes que se dan a la tercera persona. Y me da igual que se la dé a la tercera persona del singular o del plural, me da igual que sea una orden para él o para ellos. Por lo tanto, estas otras opciones las voy a dejar sin completar. Ahora que ya tengo aquí el tipo de búsqueda que yo quiero, hago clic en la flecha buscar y Logos encuentra en el Nuevo Testamento 117 resultados en los que alguien da una orden en imperativo. Aquí, por ejemplo, dice, pero sea vuestro hablar sí o sí, no, no. El que tenga oídos para oír, oiga, de nuevo un imperativo. El que tome su cruz y me siga, sígame, es una orden. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, aquí es una orden pero en negativo, etc. Como además me interesan las órdenes de la segunda persona, añado aquí en mi recuadro de búsqueda o, de nuevo, la palabra, el término arroba, elijo de nuevo verbo, en presente, en activo, en imperativo, pero ahora elijo la segunda persona. Hago clic en buscar y ahora Logos me encuentra ya no 117, sino 625 resultados de órdenes, como por ejemplo aquí dice arrepentíos, arrepentíos vosotros, vosotros es la segunda persona del plural, enderezad, vete, Satanás, gozaos, anda, presenta, ponte, sea, son todo órdenes en imperativo, tanto de la segunda persona como de la tercera persona, sea singular o plural. De esta forma tengo todo un listado de las órdenes que se nos dan en el Nuevo Testamento. Podríamos acotar esta búsqueda y poner solamente las órdenes dadas por Jesús, pero eso es algo que os enseñaré más adelante cuando os explique el menú contextual. Vamos a buscar cómo haríamos búsquedas sintácticas. La búsqueda sintáctica nos busca palabras en función de la función que ocupan dentro de una oración. Para esto vamos a tener que desempolvar nuestros antiguos conocimientos aprendidos en el cole acerca del sujeto, el verbo, el objeto directo, los adjetivos, los adverbios, etc. De nuevo, vamos a tener que tener en cuenta si lo que estamos buscando es del Antiguo Testamento o del Nuevo. Si yo voy a buscar una palabra del Nuevo Testamento, voy a elegir la sintaxis de Cascadia para el Nuevo Testamento. Y ahora Logos nos dice, bueno, ¿qué tipo de consulta quieres hacer? Pues bien, yo aquí despliego este pequeño menú para buscar, por ejemplo, todos aquellos versículos en los que Tomás, el apóstol Tomás, es el sujeto de la oración. Voy a elegir, en primer lugar, la forma sujeto y aquí voy a escribir G, dos puntos, porque estamos en griego, Tomás. Y aquí Logos nos sugiere este único hallazgo. Hago clic en la flecha y Logos va a buscarme los únicos 5 versículos de la Biblia donde Tomás es el sujeto de la oración. Aquí vemos que el primer hallazgo lo encontramos en Juan 11, donde dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué valentía, ¿no? La de Tomás. Pero luego más adelante también dirá cosas como,
Si no meto el dedo, ¿verdad? No voy a creerme que ha resucitado. Y por último dirá cosas como Señor mío y Dios mío, cuando vio al Jesús resucitado. Aquí, por lo tanto, esta búsqueda ha sido de sujeto. Pero también podríamos haber buscado ya no sujetos, sino objetos. Voy a buscar el objeto carne. En griego, la palabra carne viene de la raíz sarx. Por lo tanto, escribo sarx, dejo que aparezcan las sugerencias de logos y elijo la que a mí me interesa, carne, cuerpo. Y le doy a buscar. De esta forma veré todos los resultados en los que en el Nuevo Testamento aparece el término carne. Si lo que queremos buscar es un término que aparece en el Antiguo Testamento, en lugar de elegir este recurso, tendremos que elegir el de Andersen y Forbes para las palabras en hebreo. Y en este caso repetimos el tipo de consulta, pero ya no como sujeto o como objeto, sino que voy a buscar un verbo. Quiero buscar todos los verbos que en hebreo tienen que ver con la adoración. Aquí escribiré la H, dos puntos, y el verbo adorar, que es HWH. De todas estas opciones, elijo la que me interesa, le doy clic a la flecha de buscar y entonces Logos me encuentra los 169 versículos en los que aparece la palabra adorar, ya sea traducida como se postró, se inclinó o directamente como adoraremos. Bien, ¿y cómo hacemos este tipo de búsquedas aquellos que no tenemos ni idea de griego o de hebreo? Pues muy fácil. Abriremos una Biblia que tenga el interlineal inverso, que ya os he dicho cuáles son, y nos vamos a hacer una búsqueda interna para la palabra que yo estaba buscando, que en este caso era adorar. Cuando yo hago la búsqueda de adorar, Logos me encuentra todos los versículos donde aparece esta palabra, independientemente de si está en plural, si está en pasado, si está en futuro, etc. Haciendo clic derecho encima de esta palabra, que es la que me interesa, se abre el menú contextual. En otro tutorial os explicaré cómo usar este menú contextual, que es una auténtica maravilla, pero ahora nos sirve simplemente para analizar cuál es la palabra que aparece en el original para este término, adoraremos. A mí no me interesa la palabra adoraremos, sino cómo yo la buscaría en un diccionario. Yo buscaría la palabra adorar, no buscaría adoraremos. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es el lema. Y vemos que ese lema es el que aquí se llama número 2 y que tiene esta morfología en hebreo y que corresponde a las palabras, a las letras HWH, que es lo que yo había escrito antes. Pues bien, aquí es donde podemos encontrar cómo se escribiría en hebreo o en griego la palabra que estamos buscando. Y es esa palabra la que luego escribiríamos aquí. Por lo tanto, si queréis buscar palabras en griego o en hebreo sin tener ni idea de cómo se escriben, busca en una Biblia con interlineal esa palabra y haciendo clic derecho, mira, fíjate cómo se escribe en el original y eso será lo que tendrás que escribir o buscar en este recuadro. Pues bien, como veis, estos tres tipos de búsqueda son complejas, son para usuarios avanzados, pero nos permiten, como veis, buscar cosas muy interesantes, incluso cuando la palabra no aparece o cuando nos interesa una forma en concreto o una función en concreto de ese verbo o de esa palabra dentro de una frase. Pues bien, ahora toca ponerla en práctica. Espero que os haya servido. Un saludo.